Sí. No. eh, yo cualquier cosa que he intentado que no vaya con el Composer, que no sea con el Composer, al final ha dado errores. Y todos los tutoriales que he movido con la gente que lleva más años usándolo y tal, todo el mundo dice que el Vision Composer es lo mejor para instalarlo, ¿no? Sí. Ujú. Pues, ¿estás usando Linux? Ujú. Pues ahora mismo no. Tendríamos que ver qué es lo que está fallando. Y bueno, pues ya lo que se me ocurre es que lo veamos un día aparte. ¿Vale, Juan Carlos? Ya quedamos una tutoría. ¿Por las mañanas trabajas o podrías hacerlo? Vale, pues quedamos alguna mañana. ¿Vale? Quizás, pues, bueno, mañana va a ser difícil, pero quizás el... Vale. Ujú. Bueno, vamos. Una cosa que se quedó pendiente la semana pasada. ¿Cómo hacer que el formulario, cómo hacer que el formulario funcione en una página que se llame a ella misma? ¿Vale? Algo parecido a lo que hacíamos hasta ahora, pero hacerlo con Laravel. Nosotros lo que vimos la semana pasada, a ver si se me carga, aquí. Lo que vimos la semana pasada fue, eh, enganchamos aquí una ruta que nos lleva al formulario y el formulario, ¿vale? Nos lleva hacia otra ruta que tiene que quedar recogida aquí, ¿vale? El formulario 2. Pues vamos a ver cómo podríamos hacer eso con una sola, bien, con una sola página. Bueno, yo voy a crear otro nuevo formulario que va a ser formulario 3. Bien, voy a copiarlo y a ver qué habrá esto. Es decir, la ruta, perdón, formulario 3 había dicho. Y voy a crear otra vista que va a ser formulario 3. Copiar. Bien. Aquí le voy a decir que esto me envíe a la dirección formulario 3, que será la que recoja el, eh, la que recoja la ruta, ¿vale? Esta de aquí. Bueno, voy a añadir código PHP. Voy a añadir código PHP que va a interpretar el, digamos, las variables que le envía el enrutador. Sí, iset
A ver, lo tenía aquí. Le enviaré P1 y P2. ¿Vale? Si hice, por ejemplo, simplemente vamos a hacerlo con P1. Si existe P1, eco P1, else eco esto lo pongo entre comillas simples para que no me interprete $P1. Le pongo por aquí un BR también. Bien, ahora la cuestión es que el formulario, o mejor dicho, el orden sería el siguiente. La ruta me lleva al formulario. Bien, claro, aquí lo que tengo que poner es formulario 3, ¿vale? Que es la forma en la que nosotros desde la ruta llamaremos al formulario que en realidad es una vista, ¿vale? Y lo haremos con los valores de dato 1 y dato 2, que a su vez recuperan los datos que envía el formulario. Vamos a ver si esto... Yo creo que esto ya funciona. Aquí pongo Composer formulario 3. No. A ver, no está funcionando porque no había grabado esto. A ver si estoy fallando en el código PHP. Como formulario. No, estoy fallando seguramente en el enrutador. No, pero debería funcionar por lo menos el que funcionaba la semana pasada. Aquí se ve que he puesto algo. A ver. No, es que no me está funcionando. Hay un error de escritura. Comprueba si hay un error de escritura en nuevo Composer. A ver, public. No, es que no me está funcionando. No me está funcionando. O era punto. O era punto es. No me está funcionando el host virtual. Es nuevo Laravel, sí, pero es nuevo Laravel. Vale, este sí, si pongo formulario, también funciona. Bueno, pues vamos a ver el formulario 3. Ahora tengo que volver a permitir. Voy a poner en funcionamiento el código y vale,
que pasa es que no ha escrito. Vale, no ha escrito aquí porque yo creo que también había comentado esa parte del código. Lo tenemos aquí en formulario 3. Efectivamente. Vale, no se ha definido. 23, 45 y ahora me tendrá que poner 23 porque lo único que hago es enviar el dato que recibo. Entonces, la secuencia es la siguiente. La secuencia es la siguiente. En la ruta esta, bueno, aquí tratamos de recuperar dato 1 y dato 2. Si es la primera vez que nos metemos, no se recupera nada. Bien. Con lo cual, cuando llame a la vista, no le está enviando, le está enviando nulos, ¿vale? No le está enviando, estos datos no existen. Bien, ponemos el formulario, a ver, entonces llama aquí. Trata de recuperar estas variables. La primera vez que lo hemos ejecutado, como he dicho, esas variables no existen. Notamos aquí que, al contrario que lo hacíamos hasta ahora, no usamos post ni get, sino que usamos directamente los nombres de las variables. Los nombres de las variables que se le ponen aquí en el como, como índices de un array asociativo en la llamada a la vista. Vale. Como digo, esta parte no muestra nada, nos pone que no se ha definido la variable, nos muestra el formulario. Cuando le damos a enviar, nos envía hacia esta dirección, formulario 3. Y formulario 3 en la ruta es recibido con este get y ahora sí que es capaz de recoger los datos que se han enviado. Y esos datos que se han enviado los volvemos a enviar al formulario como los volvemos a enviar al formulario como lo hemos visto antes, usando este array asociativo. Vamos a ver, por ejemplo, cómo hacer uno de los ejercicios que de la... aquí. Uno de los ejercicios que vimos al principio del curso, cuando empezamos con el PHP, y el 1. El programa debe establecer un número entero entre 1 y 100, que se supone que el usuario no debe saber. El usuario irá escribiendo un número en la caja de texto y tras cada escritura el programa le dirá si el número buscado es mayor, menor o es el exacto. Bien, pues eso vamos a hacerlo con formulario 3. Otra cosa, le he llamado formulario 3, pero la vista no tiene por qué llamarse igual que la ruta. Yo, por ejemplo, le voy a llamar un nuevo formulario. Nuevo formulario y aquí en web.php en la llamada a la vista donde pongo nuevo formulario. Sigo manteniendo formulario 3 en la barra de dirección, ¿vale? En la ruta. Lo mismo que aquí sigue puesto formulario 3 porque es su ruta. Si yo ahora pongo nuevo barra nuevo formulario, vale, tengo que grabar. Yo creo que no he grabado. A ver. No, perdón. Es que aquí sigue siendo formulario 3. Esta es la ruta, ¿vale? Nos ha definido la variable. Y aquí sí, ¿vale? Bueno, pues vamos con el ejercicio de adivinar el número. Eso recaerá sobre... Este lo cierro ya.
recaerá el peso del programa sobre esta parte de PHP. Aquí ya le quitamos parámetro porque solo buscamos un número. No, 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 no. En el action se pone la ruta. Es decir, lo que pongamos aquí en el action tiene que coincidir con la ruta que estamos poniendo aquí, el barra formulario 3, que tiene que coincidir también con lo que yo le añado, aquí a la barra para acceder a esa vista. Y lo único que a la vista le puedo llamar como quiera. Le podría dejar como formulario 3, pero le puedo poner nuevo formulario, el nombre que yo quiera. Pero aquí, cuando haga el return view, tengo que poner el nombre que le he puesto a la vista. ¿Vale? Es decir, este y este tienen que coincidir, este y el action tienen que coincidir. Bueno, vamos a ver, bueno, voy a definir aquí el número a buscar. Por ejemplo, 34. Y aquí pongo si P1 es menor en un buscado es mayor, P1 mayor de un. Y ya el último sería else, es decir, esto. Hago la llamada, no se ha definido, bueno, en este caso no se ha definido, 55. El número buscado es menor, 12, el número buscado es mayor, 34, has aceptado. ¿Vale? Era el ejercicio que hacíamos. Quizá ahora el código es un poco más limpio porque no lo llenamos todo esto de posts y tal, pero al fin y al cabo la forma de trabajar en esto es muy, muy similar. Bueno, vamos a seguir avanzando en los contenidos y vamos ahora con las bases de datos. Respecto a las bases de datos, vamos a ver dos partes hoy, que es la migración y el ORM Eloquent. Bien, las migraciones, la migración es la forma en la que el Laravel es capaz de crear y modificar las tablas de la base de datos. Eso sí, la base de datos debe estar creada, como casi siempre hemos ido trabajando. Yo voy a crear aquí con el phpMyAdmin una nueva base de datos, lo voy a llamar Laravel 2023. Y lo primero que hay que hacer es editar el archivo de configuración, que es el .env, para que conecte con esa base de datos. Tenemos que fijarnos en esta parte de aquí. Y realmente, pues bueno, lo mismo que cuando hacíamos el link en nuestras funciones y métodos de base de datos, pues hay que ponerle lo mismo, el nombre de la base de datos, que, bueno, ahora mismo no puedo escribir porque es de solo lectura.
Ya el gris este se le quita. Se debería haber quitado. Sí. A ver. Yo creo que es porque es efectivamente porque está oculto. Ahora sí. Bien. Bueno, era Laravel 2000. Pues por lo visto no. Yo pensaba que sí, que los tomaría todos. No sé si el menos R minúscula, no, el menos R minúscula directamente no funciona. Pues bueno, hay una forma, habría otra forma que sería esta, hacerlo desde aquí. Chmod menos R 777 y en lugar de poner asterisco tal pongo el nombre del directorio y cuando yo me meta en nuevo Laravel pongo ls-la. Aquí podemos ver que ya los ocultos sí que han pasado a tener modo de escritura. Aquí, super y el password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque había dicho sí, Laravel 2023. Bueno, pues voy a ir siguiendo un poco el tutorial este que hice y bueno, para crear una migración de una tabla, pues usamos el PHP Artisan. Tenemos que usarlo con sudo, porque por lo general no van a dar, no va a funcionar si no lo usamos con... Bueno, a lo mejor ahora sí, porque le he dado permisos. Voy a probarlo sin sudo, porque yo creo que el sudo lo ponía por el tema de los permisos. Esto crea un archivo dentro del directorio de database migration. A ver. Vale, pues sí, si tenemos los permisos y lo podemos ver aquí ahora que en database migration se nos ha creado un nuevo archivo que sirve para crear una nueva tabla. Esta tabla, bueno, vamos a hacer una tabla de libros similar a la que teníamos en la base de datos de biblioteca. De inicio, pues nos pone aquí un par de columnas que sería el ID y el timestamp. El timestamp lo que hace es que graba cuando el momento exacto, es decir, toma nota mediante un formato, el timestamp, toma nota de el día y la hora en la que se realizan los cambios en las filas. ¿Vale? Nosotros, como digo, lo vamos a hacer similar a como lo teníamos en nuestra en nuestra base de datos de biblioteca y entonces voy a copiar y pegar. Bueno, dejar ID, dejar de clave primaria ID nos comporta algunos beneficios que después explicaré. Bueno, esto, esto qué es lo que hace. Bien, pues
eh, digamos que, bueno, tenemos por un lado la función up, que es para cuando nosotros llamemos a hacer la migración, y la función down, que es para cuando llamemos a hacer el rollback de la migración, es decir, deshacer deshacer los cambios. Eh, a esta función, pues bueno, yo uso pues bueno, una clase que hereda de migración que llama a la, a su vez a la clase tabla, o bueno, pero sí, y llama a tres métodos. Cada uno de estos métodos lo que hace es que crea una nueva columna dentro de la tabla de la base de datos. Con increments lo que hace es que sea autonumérico. Es decir, lo que hasta ahora nosotros teníamos que marcar en el PHP MyAdmin, pues aquí lo hará de forma automática. Es decir, de esta forma creamos una, una columna que es un entero, pero además que se toma ya directamente la clave primaria y además es autoincremental. Poniendo el string, lo que hace es que crea un varchar. Y poniendo el integer, pues un número, una columna de tipo entero. En el down no hay que hacer nada. No hay que hacer nada, no hay que modificar nada. Lo único que haremos es que cuando hagamos el rollback, nos dice que si existe la tabla libros, se la carga. Bueno, entonces grabo los cambios y ahora hago una llamada al, aquí al migrate. A ver si necesitamos PHP artisan migrate. Vale, no. Aunque tengo puesto por ahí que hay que hacerlo con sudo, no ha sido necesario hacerlo con sudo, pues yo creo por los permisos. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha hecho esto. Pues nos ha creado la, la tabla. Bueno, crea unas cuantas más, pero principalmente lo que ha hecho es que nos ha creado la tabla libros. Y podemos ver aquí que lo ha hecho con un lib bueno, miramos aquí la estructura y podemos ver que esta es clave primaria, que es autoincremental, que ha creado un varchar y que ha creado también un entero. A su vez, es importante que nos fijemos que aquí hay otras, bueno, ha creado otras tablas. Entre ellos es interesante esta migración, aunque aquí no vamos a tocar nada, pero bueno, por lo menos podemos entender, nos sirve para entender mejor cómo funciona el tema de las migraciones. Aquí lo que deja constancia es en el orden en el que se han ido haciendo las migraciones. De tal forma que si yo hago un rollback, dará marcha atrás tomando la última migración que hemos hecho. ¿En qué consiste hacer un rollback? Pues en poner también PHP artisan migrate rollback. Esto da marcha atrás. El dar marcha atrás, ¿qué implica? Que se va al create libro estable. El create libro estable. A ver, el create libro estable nos dice que cuando hacemos el rollback, lo que tenemos que hacer es cargarnos la tabla libros si existe. Y si volvemos aquí y le damos a Laravel, vemos que se ha cargado la tabla de libros. Igualmente, si otra vez vuelvo a darle a migrate, me crea la tabla libros. ¿Vale? Y si yo hago aquí F5, vemos que ya aparece aquí, migrations, vemos aquí que ya aparece que se ha hecho la migración de la tabla libros. Bueno, seguimos. Y ahora vamos a ver cómo se añade. Sí, sí. Sí, 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 para crear la base de datos desde
la propia aplicación. Esto es muy útil, pues, cuando queramos crear la base de datos desde cero en un ordenador que no está funcionando la aplicación. Puede ser útil también cuando hayamos perdido las tablas. Y bueno, pues sirve para que el propio código sea capaz de generar la base de datos. Eso sí, esto es una cosa que yo en la tarea la pido, pero soy consciente que esto para un examen no, porque se pierde mucho tiempo creando las migraciones. ¿Vale? Para el examen solo haremos el Eloquent, el modelo objeto relacional para conectar con la base de datos. Bueno, vamos a ver cómo ahora podemos añadirle una, una nueva columna a la tabla. Y es que le decimos que cree otro archivo de migración. Bueno, el nombre yo tengo puesto aquí, el nombre es en inglés, pero vamos, el nombre este que se le ponga es lo de menos. Bueno, y ahora nos vamos a editarlo. Es este de aquí. Y hacemos, bueno, copiamos lo siguiente. Bueno, ¿qué hace el app? El app nos crea una nueva columna que es autor y le permite valores nulos, claro, le permite valores nulos para que pueda eh, para que pueda crearse. Si no le permitiera valores nulos, estamos creando una nueva columna, fallaría, porque al crear la nueva columna y tener, bueno, la verdad es que no, ahora mismo no tenemos datos en las columnas. Podríamos hacerlo sin que fuera nulo, pero si la estuviéramos creando ya con datos, o le permitimos nulos o no se puede hacer. O bueno, también se puede poner un valor predeterminado. Bueno, por el contrario, el rollback lo que hará será, obviamente, cargarse la columna, hacer lo contrario a lo que hace la migración. Bien, hacemos la migración, ya está hecha. Si nos vamos a la base de datos, buscamos el libro, vemos que ya tenemos autor. Eso sí, vamos a tener que dar marcha atrás porque lo hemos puesto como varchar y el siguiente ejercicio además me lo voy a cargar. El siguiente ejercicio es crear la tabla de autores y añadir además la clave ajena en la tabla de libros. Para ello, bueno, le voy a poner sería autores y relación. Vale, pues aquí copiamos el código este para el app. Vemos que va a afectar a dos esquemas son a dos tablas.
Vale. Y esto es por lo siguiente. Por un lado, crea la tabla autores. ¿Vale? Crea la tabla autores y le pone un ID autoincremental y un nombre. Le pongo además los mismos nombres que tenían las columnas en la base de datos de biblioteca. Y luego a la tabla libros le hace lo siguiente. Le crea una nueva columna. La nueva columna le llama autor, ¿vale? Es de tipo entero. Y luego sobre esa columna establece una clave, eh, una clave ajena, ¿vale? Y además dice que esa clave ajena, es decir, que el ID autor estará relacionado con la columna ID de autores. Y establece además que en caso de borrado, pues bueno, serán puestos a nulos. Es decir, si nosotros borramos el autor, los libros que tenía ese autor, en esa columna, en la clave ajena, pasará a ser nula. Como pongo aquí, también podríamos poner cascade o simplemente impedirlo con restrict. Bueno, el rollback tendrá que hacer lo contrario. Es decir, tendrá que cargarse la clave ajena y después cargarse. He puesto aquí ahora. Tendrá que cargarse. Sí. Tendrá que cargarse, como he dicho, primero la clave ajena. Es decir, el orden es importante. Nosotros no nos podemos cargar la tabla autores si antes la relación no la hemos eliminado. Por lo tanto, lo primero que hacemos es eliminar la relación. Lo hacemos con esto. Luego eliminamos la columna. La columna sí que se podría eliminar más adelante, una vez que nos hemos cargado la relación. Pero bueno, ya que estamos con este esquema, pues lo hacemos aquí. Y luego, y después de eliminar la relación y la columna, nos cargamos la tabla autores. Voy a guardar y voy a hacer la migración. Vale. Nos vamos. Nos vamos al PHP Miami para ver que ya tenemos libros y autores. Y si además buscamos en el diseñador, a ver si quito. Están estas tablas por en medio que no nos dejan ver. Pero bueno, aquí. Vale. Bueno, se ve, ¿no? Que son las tablas libros y autores las que están relacionadas. A ver, algo más de las migraciones. No, nada más de las migraciones. Sí, bueno, ver que aquí en la base de datos, si nos vamos a la tabla de migraciones, vemos que tenemos autores y relación y el create libro estable. Si yo hiciera un rollback, se cargaría lo que hemos hecho aquí. Si hiciera otro segundo rollback, se cargaría la tabla libros. ¿Vale? Y bueno, pues así funciona eso. Va tirando hacia atrás según el contador este. Bueno, pues. No, no, para rellenar de datos vamos con el ORM. ¿Vale? Y vamos ya con ello. No, voy muy rápido, pero es que no hay mucho tiempo que perder, ni hoy ni clases que nos queden. Bueno, el ORM lo que va a hacer es establecer una conexión directa
entre los objetos de la base de datos y los objetos de la del PHP. Es decir, las filas de las columnas, las filas de las tablas serán tratadas como objetos y las tablas serán tratadas como clases. Bueno, vamos a ver esto cómo se hace. Tiramos otra vez de... Sí, 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 sí. Claro, las columnas serían los atributos, las filas los objetos y las tablas las clases. Ahora, viéndolo con ejemplos, se ve, es bastante sencillo. Bueno, vamos a crear una clase que va a ser autor, que nos servirá para manejar la tabla de autores. Bueno, como podéis ver aquí, el directorio en el que va a trabajar es en app models y crea un nuevo archivo que es autor.php. A ver, sí, claro, en eso consiste, en apropiarnos nosotros de lo que ya tiene creada la base de datos, ¿no? Y a partir de ahí construir nuestra estructura de objetos de la aplicación. Bueno, como podéis ver, está aquí en gris. Eso se quita con un chmod. CR. 777 app. ¿Vale? Y esto ya podemos escribir aquí. Bueno, vamos a ir viendo qué cambios le tenemos que hacer a este archivo. Bueno, ¿os acordáis que cuando he creado la migración, cuando he hecho la migración de las tablas, le quitaba lo del timestamp? ¿Vale? Pues eso es una de las cosas que luego tenemos a la hora de crear el objeto, perdón, a la hora de crear la clase autor, tenemos que decirle que no va a tener timestamp. Y por otro lado, aquí lo que hago es que conecto con o le indico cuál va a ser la tabla con la que conectará esta clase. Esta fila de aquí puede ser prescindible. Puede ser prescindible si la tabla, en lugar de llamarse autores, se llamarse así, authors. ¿Vale? Si, si la tabla tiene el mismo nombre que la clase, excepto que la tabla tiene una S, porque va en plural. Y pues eso, si coinciden, no hace falta decirle a qué tabla, con qué tabla estamos enlazando. ¿Vale? Yo lo que pasa es que como lo uso en minúscula y para tener menos problemas y lo pongo en castellano, que es más común los plurales en ES o en, sí, o en AS o tal,
Pues no vale esto. Ya tenemos que indicarle el nombre de la tabla. Bueno, vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora cómo, por ejemplo, cómo insertar una fila en, en esta, en esa tabla mediante mediante la clase que hemos creado, mediante el modelo que hemos creado. Bueno, para ello lo voy a hacer, me voy a volver aquí a las rutas. Voy a crear la ruta inserción. Y bueno, otra cosa, estamos usando un modelo que viene a ser una clase nueva, pues tenemos que indicarle arriba que hay que usar ese modelo. ¿Vale? Bueno, aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Crea un objeto de la clase autor. Esa creación de una clase de un objeto de la clase autor, por un lado, estamos creando un objeto de la aplicación, pero eso, el ORM Eloquent lo que hace es que nos conecta los objetos de la aplicación con los objetos de la base de datos. Esto significa que no solo estamos creando un objeto en la aplicación, estamos creando un objeto en la base de datos, es decir, estamos insertando una nueva tabla. Y aquí lo mismo, al hacer autor-nombre, es decir, al cambiar un atributo, no solo cambio el atributo no solo cambio el atributo del objeto en la aplicación, sino que también lo hago en la base de datos. Eso sí, necesito añadirle la llamada a este método, save, para que esos datos se queden guardados. Bueno, pues vamos a ejecutar esto. Yo lo hago con nuevo Laravel barra inserción. Vale, autor guardado en la tabla. Si lo comprobamos aquí en la tabla autores, vemos que aparece Miguel de Cervantes, que además no hemos necesitado darle un valor al out ID. ¿Bien? Porque lo habíamos establecido como autonumérico. Seguimos. Ahora vamos a buscar, vamos a hacer una búsqueda mediante la clave primaria. Lo pongo aquí en búsqueda. Bueno, tenemos que hacer una pequeña modificación en el modelo. Y es que tenemos que, si queremos hacer una búsqueda por clave primaria, tenemos que indicar cuál es la clave primaria. Le decimos que es outID. Cuando habíamos creado la migración, por defecto nos aparecía, ¿os acordáis que ponía ID? Si hubiésemos dejado eso, esta fila no sería necesaria. Es decir, si nosotros no ponemos primary key igual a algo, tomará que primary key será una columna que se llame ID. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer ahora la búsqueda. Eso está guardado. Sí, búsqueda. Bueno, más cosas. Ha sonado el timbre ya.
Bueno, operaciones, aquí viene pues la actualización, es decir, lo que equivaldría al update. Bueno, pues es simplemente tomar es decir, buscar la fila mediante la clave primaria y luego hacer un cambio en el atributo. Para la eliminación, hacemos la búsqueda mediante clave primaria y llamamos al método delete. Sí. El save, pues yo se me ocurre también lo mismo, pero vamos, yo creo que no. ¿Por qué me está dando Ah, vale, pues las comillas estas no son. Sí, yo es que yo hago la documentación mediante Google Drive y luego cuando lo exporto yo trato de ponerle otro tipo de letra que al menos se note que sea código y tal, pero cuando me lo exporta así y bueno, pues hay que estar retocando el código. A ver, le había llamado actualización. Vale, este no había puesto ningún mensaje y si nos vamos a autores, bueno, por aquí mismo le damos. Ah, pues sí, tenemos que poner el save. Guardado. Sí, vale, sí. Le ponemos el save. Em, a ver. Bueno, más cosas, si le veis, si lo buscáis por aquí, pues bueno, pues veis que es todo bastante intuitivo. Con las consultas, pues nos permite varias formas de trabajar con ellas. Mirad, por ejemplo, esto. Ya acabo con esto, porque tengo examen. Pero este sí, por ejemplo, sí me resulta interesante. O hacer una consulta de todos, o bueno, o en general, cuando hagamos una consulta y nos devuelva varias filas, nos las devolverá en un array. ¿Vale? Si tomo esto. Bien, vale, lo que quiero ahora es ejecutar también de nuevo inserción para tener ya dos autores. Si me voy a listado, bueno, me mete aquí un montón de cosas, pero podemos ver, porque le he puesto aquí el Bardún. Si yo utilizo, si yo utilizo un for each, porque es un array de objetos de la clase autor. Si yo le doy ahora listado, bueno, me ha faltado
Me ha faltado el BR. Pero bueno, podéis ver que es fácil el hacer las consultas. A ver, y quería, bueno, otro tipo de consulta, lo que vendría a ser, por ejemplo, una select con where, sería así. Claro, lo que pasa es que no existen con el ID mayor de 5, pero bueno, yo le voy a poner mayor o igual a 1. Y si nos vamos al listado, pues sigue saliendo eso. Si yo le pusiera estrictamente mayor que 1, solo saldría Cervantes, que es el que tiene el número, el ID2. Y bueno, y además aquí ya podemos hacer consultas por cualquier columna. Yo podría poner a un nombre, like, tanto por ciento M, por ejemplo. Vale, sigue saliendo Miguel de Cervantes. Si yo pongo ya solo sale, ¿vale? Más o menos tenemos aquí casi todo lo que teníamos eh, casi todo lo que tenemos también en el SQL. Bueno, tengo que dejarlo aquí, que ya digo, tengo examen y seguimos la semana que viene, pero he querido por lo menos completar la parte de base de datos que os puede servir para avanzar bastante en la tarea. Bien, nos quedan controladores y nos quedaría también ver Blade, que yo quería ver Blade, pero solo tenemos una clase, entonces vamos a ver controladores y también, pues ya para la semana que viene explico, explico la tarea, un poco en qué consiste, que veáis no solo el enunciado, sino que la veáis funcionar. ¿Vale? Bueno, pues supongo que he ido muy rápido, son muchas cosas y habrá muchas dudas, pero ¿no? ¿No es así? No, no, ya digo que en el examen preguntaré, por ejemplo, de base de datos no entrarán migraciones, entrará esto del ORM, pero bueno, el ORM teniendo la documentación al lado y sabiendo base de datos, eh, es fácil, es fácil seguirlo, ¿vale? Para la tarea sí que entra la migración, pero vamos, la migración también es seguir la documentación y bueno, ir desarrollando las tablas como se pide. Se necesita un poco más de tiempo, es lo único. Pero, pero tampoco son cosas, claro, son cosas que hay que ponerse y, sin llegar a ser pues, muy complicadas y que son algo tediosas. Bueno, pues nada, porque el 2 de marzo, ¿qué es? Pero es jueves. Yo creo que sí, que no han empezado los exámenes todavía el 2 de marzo. Yo creo que mientras que no haya exámenes, vamos, yo tengo pensado dar ahí que veamos la unidad 7. Así que, bueno, pues nada, ya un saludo. Nos vemos la semana que viene. ¿Vale? Hasta luego.